Muy buenos días, creo que ya son tardes, ¿verdad? Pero bueno, agradezco mucho la invitación que hicieron a su servidor, a los organizadores. También agradezco el que tengan la oportunidad de estar con ustedes. Tal como se mencionó, actualmente yo represento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este estado de Jalisco, lo cual también me permite decirles que la Casa de la Cultura Jurídica está hecha y ha sido objetivo principal de esta el tener información jurídica hacia los ciudadanos. De repente, todas las personas, cuando nos ubicamos en el Poder Judicial Federal, que es al que pertenece la Suprema Corte de Justicia, pues pensamos que es solo para los abogados, pero bueno, aquí está la buena noticia, no, también es para los ciudadanos y los esperamos ahí con mucho gusto. En el momento que lo deseen, estamos en Francisco Javier Gamboa, esquina López Cotilla, en la Colonia Americana, por si gustan visitarnos, ahí les explicaremos muy bien. Gracias. Ahí les explicaremos muy bien cuáles son nuestras actividades y en qué nos podemos apoyar también en sus labores o actividades también en la vida diaria. Bueno, para no atrasar ahora sí que ya el curso de este congreso, pues yo creo que empezaré, me apoyaré un poco con las láminas que ya tengo impresas para poderle dar ya el seguimiento. Pues bueno, a mí me pidieron que hablara de la diferencia entre derecho y favor, los derechos del adulto con demencia, ¿verdad? Pero empezaré a comentarles que los derechos del adulto con demencia pues vienen a ser también parte de los derechos generales del adulto mayor. En todo caso, aplicaremos aquí la observación de algunas leyes que tienen que ver, como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en principio será un panorama general de los derechos de estas personas adultas mayores bajo esta ley que les comenté. Para enseguida, yo traía preparado pues, unas laminitas que hablaban un poquito de la demencia y estas cuestiones que, bueno, ya de antemano muchos especialistas aquí más diestros que yo les han de haber dicho de qué se trata todo ello, entonces yo creo que esas las voy a omitir en ese sentido. Pero enseguida, pues también les hablaré de los derechos que se encuentran también para las personas que tienen discapacidad y que estos derechos están en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley en particular les platicaré que fue creada en 2011. Es un año muy importante porque hubo reformas en materia de derechos humanos y en materia de juicio de la ley de amparo, en materia de amparo. En todo caso, esto viene a tener una trascendencia fuerte y que a pesar de que a veces cuando estamos a lo mejor fuera de lo que es el contexto de lo jurídico, si no estamos tan cerca de ello, pues quizás a veces nos vamos mucho a los medios de comunicación o de repente a lo que comentan otras personas y no palpamos igual cómo están esos cambios realmente. Yo les podré comentar que estando su servidora en ese rubro y teniendo la oportunidad como directora de esta institución de poder estar palpando con muchos ciudadanos, porque trabajamos con ONGs, trabajamos con empresarios, trabajamos con las instituciones, trabajamos con las primarias, las secundarias, las preparatorias, con los profesores, con los padres de familia. Nosotros en esa Casa de la Cultura Jurídica trabajamos con todo mundo. ¿Y esto qué significa? Que tenemos también un buen termómetro para decirles que sí hay cambios reales. Que los veamos lentos, pues sí, puede ser que los veamos lentos, pero sí estamos cambiando. ¿En qué estamos cambiando? Y a partir de esta reforma de 2011, que es el punto que les quiero tocar, pues bueno, en que ahí con esta reforma sobre los derechos humanos se están dando fuertes exigencias para que todos nosotros, y hablo mucho más también de los servidores públicos, estemos atentos a todo lo que tenga que proteger mayormente a la persona. Y en ese sentido, pues bueno, eso es basándose también en una reforma constitucional. Y bueno, ya finalmente, después de lo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
pues brevemente les voy a decir lo que se concreta en el Código Civil Federal y también en el Código Civil para el Estado de México. Bueno, ya sería breve el procedimiento que se maneja. Y bueno, empezaríamos preguntándoles quiénes son las personas adultas mayores. Pues las personas adultas mayores, según esta ley que les referí, de los derechos de las personas adultas mayores, son aquellas que tienen 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. ¿Y cuáles son sus derechos? Empezaríamos a preguntarnos cuáles son sus derechos. Pues bueno, al igual que todas las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución política y ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, usted me favor, si pudieras avanzar. Ahí nos quedamos. Ok, yo les hablaba de esta gran reforma que hubo en 2011 y que se basa muchísimo en lo que es el artículo primero constitucional. En la Constitución dice: queda prohibida toda discriminación, desde ahí empezamos, toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, si se fijan ahí encaja mucho, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y vamos a entender que como dignidad humana es ese derecho de cada ser humano de ser valorado como ser individual y con sus propias características. Es decir, que ahorita mucho está en boga que si están de acuerdo o no con el matrimonio del mismo sexo, otros temas que tradicionalmente son muy polémicos, ¿verdad? De repente de las cuestiones de religión y todo esto. Pues este artículo va mucho hacia allá. Cada persona tiene que ser valorada y respetada con su propia personalidad y características, ¿verdad? Este artículo lo asienta perfectamente. Entonces, si yo estoy de acuerdo o no, yo tengo que respetar a toda persona que tenga su propia personalidad y características. En este sentido, nos estamos centrando en este momento en lo que es la edad y las discapacidades, ¿verdad? Gracias. Y bueno, dice, en especial los adultos mayores, conforme a esta ley de los derechos de las personas adultas mayores, habla de ciertos aspectos que habría que puntualizar de los derechos de ellos. Y en cuanto a la integridad, la dignidad y preferencia, pues ahí nos dice, tiene derecho a una vida con calidad, ¿verdad? Es obligación de las instituciones públicas, yo les decía ya, todos los servidores públicos, todas las autoridades, así menciona la Constitución, y entendiendo como autoridades hasta las mismas universidades, todos los que estemos ahí inmersos, tenemos que entrar a esta obligación, y de la comunidad también, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. ¿Cuál? El de tener una vida con calidad, ¿sí? Este sería un primer derecho que vemos. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna de los derechos que esta misma ley está estableciendo y otras leyes también que están relacionadas. A una vida libre sin violencia. Entonces, definitivamente nadie debe de tener una agresión, una vida violenta. Y si estamos hablando de los adultos mayores, pues bueno, si se trata con más razón de nuestros familiares, pues creo que merecen tener una vida digna, tener una vida con calidad. Al respecto a su integridad física, psicoemocional y sexual, también es otro de los derechos,
la protección contra toda forma de explotación, ese es otro derecho, a recibir protección por parte de la comunidad, de la familia, estamos hablando obligación de proteger, ¿sí? Y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales, municipales, a vivir en entornos seguros, dignos, decorosos, que cumplan con las necesidades y requerimientos en donde ejerzan libremente sus derechos. También habla en cuanto a los derechos en el ámbito de la certeza jurídica, a recibir el trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes acuden en cualquiera de estas calidades y tienen que ver con un asunto judicial, cualquier persona que esté como autoridad principalmente tratando con ustedes o sus familiares en este caso, tendrá que darles un trato de esa manera. ¿Y qué dependerá también? Acuérdense que nosotros tenemos una cultura ya muy arraigada de que decimos, y la mayoría de los ciudadanos suele decir, no, pues para qué, pues si ya a lo mejor ya se corrompió, o si a lo mejor ni me van a hacer caso, o nomás pierdo tiempo y para qué exijo, ¿no? Tenemos que cambiar esa cultura, de eso se trata este cambio en la reforma de 2011, de que todos nosotros estemos cambiando la cultura y tengo que ir a exigir lo que me corresponde, porque no nada más las autoridades tendrían que atender lo que les corresponde, sino que los ciudadanos tendrán que aprender a que todo lo que me corresponde lo tengo que exigir, ¿sí? Hay maneras de exigir, hay formas de exigirlo y todos tendríamos que entrar a eso. No quiere decir que nos vayamos a estar peleando, pero sí a que tenemos una forma, un procedimiento de ir a poner una queja, en lugar de dejar, este funcionario me hizo esta situación y lo dejo así, pues ni modo, ya me la hizo, me paso todo el día mal. No, es regresar, ir con su superior y ponerle una queja. ¿Sí me explico? Entonces, hasta el momento en que todos nosotros asumamos lo que nos corresponda, donde quiera que estemos, es hasta ese momento donde vamos a dar el cambio. Mientras sigamos con la misma cultura, los mismos vicios, pues vamos a seguir dejando que esto siga igual, ¿verdad? Y creo que sí queremos un mejor país. Y enseguida dice, a recibir el apoyo, ya les comentaba, de las instituciones federales, estatales o municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos, recibir asesoría jurídica en forma gratuita en procedimientos administrativos o judiciales en que se aparte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. Para eso hay instancias, está la Procuraduría Social, que tiene defensores públicos del Estado, que también son gratuitos y que les dan ese beneficio, y depende del tipo de asunto, pues si es federal, está la Defensoría Pública Federal, que también les da asesoría gratuita. Hay un sinfín de instituciones actualmente que están muy atentas a dar las atenciones y que ustedes nada más falta que se informen bien y que acudan a la institución correspondiente. En los procedimientos que se señalan también de recibir estas asesorías, dice, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y, cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencias, caso que completaba también el doctor que estaba anteriormente. Tenemos esa cultura de que si yo voy a heredar, de repente tengo ese temor de decidir a quién, porque se me puede enojar uno, se me puede enojar otro. Tenemos que entender que el derecho a heredar, que estamos en el mes del testamento, ¿sí sabían que estamos en el mes del testamento? Pues el mes del testamento pues, nos da esa facilidad de que vayamos con un costo más bajo a que hagamos el mismo. Y tenemos esa idea de que si nosotros resolvemos a quién heredar, o sea, bueno, va a ser un problemón con los que no les dejen. Es un derecho y tómenlo así. Yo tengo derecho de heredárselo a mi vecina. Si quiero heredarle a mi vecina, aunque tenga 5 hijos, yo le heredo a mi vecina. ¿Sí me explico? Porque mi vecina me cuida,
porque mi vecina está atenta conmigo, porque a mí me nace por todas esas situaciones heredarle a mi vecina. Y mis hijos no me tienen que reclamar nada. A sus hijos o a los hijos de sus padres les tiene que costar lo que también ellos adquieren, ¿verdad? Entonces, mientras no quitemos esa cultura y esos detalles que a veces no nos dejan actuar con nuestros propios derechos, no vamos a poder avanzar. Entonces, es parte de esto el hecho de que también los adultos mayores testen sin presiones, sin que nadie les esté chantajeando o induciendo, ¿verdad? Ellos con toda libertad lo deben de hacer. Perdón. Bueno, ahí siempre el notario tiene que valorarlo y tiene que verificarlo si ocupa cuestiones médicas, si se tiene que hacer algún juicio justamente para valorar la circunstancia de salud de esa persona y si tiene la capacidad para ese ejercicio, que es un derecho que tuviera. Pero entonces tendría que hacerse la valoración con el mismo. Nosotros lo asesoramos. En la Casa de la Cultura Jurídica orientamos. La asesoría siempre la da el abogado especializado en la materia. En este caso yo lo que le sugeriría es ir con un notario y decirle cuál es la situación que pasa con la persona y él ya le daría la recomendación correspondiente, ¿verdad? Pero siempre sería con el abogado que sea especializado. ¿Qué les sugiero también? Que vayan a los colegios de abogados. Si ustedes se meten a la página de profesiones del Estado de Jalisco, ahí se encuentra un listado de los colegios de abogados que están validados por la Dirección de Profesiones de Jalisco. Ustedes pueden hablar a cualquiera de esos colegios porque tienen ahí teléfono y todo. Si una institución como Profesiones del Estado de Jalisco está validando a todos esos colegios, significa que ellos tendrán que tener su ética, su profesionalismo, su especialización debidamente revisada. Entonces, es mayor certeza que ustedes lo manejen de esa forma. ¿Sí? ¿Alguien más? Una posibilidad de este testamento. Puede ser también su testamento una persona que no está bien, no lo podría hacer. Ese testamento cuesta 10 testamentos. Entonces, ¿cómo van a calificar? Un dictamen para poder hacer un testamento sería que está en posibilidad de hacerlo. Una persona que puede escribir, una persona que puede comparecer ante el ministro y determinar y escribir también lo que van a indicar para registrar su testamento local es la posibilidad de que la persona esté en sus cabales para poder realizar un testamento. Claro que sí. Bien sabemos que el no hacer un testamento correctamente, si ya sabemos que la persona no tiene la capacidad para realizarlo, va a haber impugnación posterior. Más de alguna persona va a impugnar ese testamento. Entonces, nada nos quita en que todo lo hagamos correctamente. Es decir, yo insistiré en que siempre que tengan dudas, acudan a la persona especializada. En este caso es, si son cuestiones de testamento, ir con los notarios y que el notario ya les refiera cómo hacer las cosas, qué especialistas tendrían que estar también sumándose para que ustedes puedan hacer algo legalmente y que no tengan ningún problema posterior con nadie. Entonces, la sugerencia es siempre ir con la persona idónea. Sí, yo insistiré que cada quien con su caso vaya con el especialista porque es como con los médicos, cada organismo es diferente y responde diferente con los medicamentos. Igualmente, en el caso de acudir con un especialista en derecho, en el área que vamos a requerir, pues sí necesitamos que sea, en este caso, un notario que en el caso que yo le estoy poniendo me diga todas las vertientes que debo de cuidar. Y bueno, seguiré. En cuestión de salud, la alimentación y la familia, también derechos de los adultos mayores a tener acceso a los satisfactores necesarios,
considerando alimentos, bienes, servicios, condiciones humanas o materiales para su atención integral, a tener acceso preferente a los servicios de salud. Aquí está también establecido en el artículo 4 constitucional y también en esta ley que estamos ahorita trabajando, el artículo 18. Bueno, a recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal, y las familias tendrán derecho a recibir apoyo subsidiario. En este caso, pues si ustedes son personas que cuidan, familiares que están con ellos, pueden tener apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores. Esto está ya por ley, entonces tendrían que ver cuáles son las instituciones y las instancias que proveerán al respecto. De la educación, a recibir de manera preferente el derecho a la educación. Las instituciones educativas, públicas y privadas deberán incluir en sus planes y programas los conocimientos relacionados con las personas adultas mayores. Hablaba yo del cambio de cultura. Tenemos que introducir ese respeto por las personas adultas mayores en todas partes, y ya es constitucional. El artículo 1 constitucional, desde ahí surgen también estas legislaciones en donde sabemos ya que se tiene la obligación de empezar a dar ya conocimiento a través de programas de todo lo que tiene que ver con las personas adultas mayores. Asimismo, los libros de texto gratuitos, material educativo autorizado, supervisado por la Secretaría de Educación Pública, incorporarán información actualizada sobre temas de envejecimiento y de las personas adultas mayores. Del trabajo, a gozar igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que le permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las mismas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y cualquier otro ordenamiento al respecto. De la asistencia social, a ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los medios de subsistencia. Estamos hablando todavía de los derechos de los adultos mayores. A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades, a ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integral si se encuentran en situación de riesgo o desamparo. De la participación, también participar los adultos mayores en planeación integral de desarrollo social, de asociarse, de conformar organizaciones de adultos mayores para promover su desarrollo e incidir en acciones dirigidas a este sector. Sería muy bueno que hubiera asociaciones de adultos mayores que ellos mismos, por su propia vivencia, estuvieran dando las directrices también de lo que necesitan en la sociedad, ¿no? Sería muy bueno que hubiera todavía todo eso. A participar en los procesos productivos de educación y capacitación de su comunidad, a formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana. Y bueno, de la denuncia popular, ahí también lo refiere la ley, pues que organizaciones no gubernamentales, toda persona, grupo social, asociaciones, podrán denunciar a los órganos competentes todo acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que se establecen en todo esto que acabamos de ver. Bueno, ¿la seguimos? Si quieres. Bueno, aquí les había hecho ya un esquema de cómo era en concreto todo esto en el ámbito nacional. Ahí están los derechos contemplados en la ley, está la certeza jurídica, la salud, la alimentación, la familia, la educación, el trabajo, la asistencia social, la participación, acceso a los servicios, integridad, dignidad y preferencia. Y bueno, a nivel internacional, pues están también todos estos derechos considerados para las personas mayores: derecho a la igualdad, a la vida, derecho a la vida y dignidad de la vejez, a la independencia, a la participación, a la seguridad, a la nacionalidad, a la privacidad, a la libre elección, libertad personal, libertad de elección en temas de salud, seguridad social, trabajo, salud, educación, cultura, acceso a la justicia,
accesibilidad y movilidad personal, derecho a la propiedad, derecho a la recreación y a la vivienda. Perdón. Existen programas, hay instituciones que en la ley ya está determinado que tienen que estar dando todos esos apoyos que están ya por ley. Entonces sí lo hay. Entonces, nada más es cuestión de ir viendo qué necesidades tengo e ir a orientarme. ¿Qué institución es la que me puede proveer de eso? E ir a pedirlo, ¿verdad? Porque si no vamos a pedir, pues nunca nos van a dar. Les seguimos. Gracias. Bueno, me brincaré esto que tenía yo preparado también un poco de la demencia, pero bueno, como ya es muy vasto lo que les han dado aquí, me quedaré de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley importa mucho porque justamente es para incluir a las personas discapacitadas, que en ese gran grupo están las personas que tienen demencia. Y en ese sentido, el artículo de esta ley dice: las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general. Es para todos los Estados Unidos mexicanos. Su objeto es reglamentar lo del artículo primero constitucional que ya les había comentado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger, asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad. Es de ahí que ya los planes y programas hasta en las universidades deben de incluir todo lo que tenga que ver con conocimiento al trato y atenciones a los adultos mayores. También va, como es para todo el Estado mexicano, nadie nos escapamos, somos todos, son ustedes, soy yo, somos todos. Y también asegurando su plena inclusión, igualdad y equiparación de oportunidades. Pasa como en los camiones que están en los espacios especiales para las personas que son mayores, y de repente el que no exige a la persona mayor que se le deje su lugar está dando pauta a que eso se siga violentando. Entonces, vuelvo a lo mismo, todos tendríamos que estar exigiendo que se nos respeten nuestros derechos. Por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de los camiones, hay veces que están muy altos para subirse, y eso ¿cómo se puede pedir que cuando menos haya otro escalón? Por decir algo, yo con el bastón, y a veces vienen tan rápido los choferes, que digo, ¿me puede esperar a poderme subir al camión? Porque apenas estoy poniendo un pie, ya están arrancando. Seguramente en movilidad, en la Secretaría, tendrán algún espacio donde escuchen todas esas sugerencias. Hay también vales, hay asientos especiales, pero para subirse al camión he ahí donde la puerta por cerrada. No hay que quedarnos con lo que uno piensa. Siempre tenemos que ir a proponer, y sobre todo son mejoras. Hay que ir y darnos tiempo y buscar quién es la persona adecuada y hacerlo de preferencia. Yo se lo sugiero siempre por escrito. Hacerlo de manera directa con la instancia que deban, para que siga avanzando ya para mejora. Y luego también dice asegurando la inclusión, y luego dice: de manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de políticas públicas necesarias para su ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es si queremos, todos tenemos que entrar a ese rigor. Pues nosotros somos muy necios y ahí vamos a estar todo el tiempo. Todos tendríamos que estarnos desgastando con esta transformación, pero tenemos que lograrlo. No aumentar más los salarios, dicen no, si no,
Viviremos si así lo vemos, si no estamos tomando el rol que nos compete. Yo lo que les invito es a que hagamos lo que nos toca, porque desde el momento en que estamos viendo qué no hace el otro, nos perdemos. Hay que seguir. Es una lucha y la lucha la tenemos que hacer todos. La sugerencia sigue siendo que todas las cuestiones que ustedes observen las hagan saber, porque si seguimos con la cultura que tenemos de que no, ¿para qué vamos? No nos hacen caso, etcétera, no vamos a lograr nada. Esa es la sugerencia, todos hagamos lo que nos corresponde donde estemos y seguramente tenemos que hacer algo mejor. Gracias. Bueno, también el artículo 4 de esta ley dice: las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad. Vuelve a tocar esta ley la cuestión de la edad, condición social, económica, de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencia sexual, embarazo, identidad, política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea en una situación comparable. Bueno, de esta ley, pues bueno, hay mucho más que puedan observar. Y este es en cuestión de salud también. Dice: la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación. También habla de crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que permitan ejecutar programas que señalan también de parte de la Secretaría de Salud, a elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública en lo que corresponda programas de educación, crear bancos de prótesis, de órtesis, que estos son aparatos, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido que sean accesibles a la población con discapacidad, fomentar la creación de centros asistenciales temporales o permanentes, celebrar convenios con instituciones educativas públicas o privadas, implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización. En este momento todo el mundo estamos en capacitación constante y mucho tiene que ver con esta situación de dar a la persona un mejor trato y sobre todo, obviamente, a los grupos vulnerables. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud y asistencia social, crear programas de orientación, educación y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad y sus familias, incorporar de forma gratuita el seguro popular a la población con discapacidad y otras más. De la capacidad, pues bueno, me iré mejor al Código Civil del Estado de Jalisco para no quedarme en el federal. Aquí está. De las personas físicas, pues dice, todo ser humano, dice, es todo un ser humano, una persona física. La personalidad jurídica es uno de los atributos de la persona física y se adquiere por el nacimiento viable y se extingue por la muerte. Pero desde el momento que el ser humano es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos de este Código Civil para el Estado de Jalisco. Y aquí viene lo interesante en cuanto a lo que es la capacidad. Aquí en el Código del Estado de Jalisco nos dice que hay capacidad de goce cuando se tiene la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y nosotros estaríamos poniendo atención un poco más en lo que es, atendiendo a lo que estamos trabajando ahorita de las personas que tienen demencia, a la capacidad de ejercicio, cuando se tiene aptitud para ejercitar derechos y obligaciones. Se trata entonces de la capacidad de ejercicio.
La capacidad jurídica es la regla y la incapacidad puede ser natural o legal en los términos que dicta la ley. De la limitación a la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio se reconoce por la ley a los mayores de edad, así como a las personas menores de edad emancipados en los casos que determina la ley. La interdicción y demás incapacidades que establezca la ley son limitaciones a la capacidad de ejercicio. Y bueno, ¿qué pasaría cuando una persona no tiene capacidad de ejercicio para ejercer derechos y obligaciones? Se sigue un juicio que se llama de interdicción y dice la limitación a la capacidad de ejercicio impuesta por la interdicción será la que señale los términos que se dicte una sentencia respectiva en la que debe establecer en qué tipo de actos es incapaz de gozar de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá intervenir un tutor. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que no exista una determinación por un juzgador, se tiene ya dada esa incapacidad para ejercer sus derechos y obligaciones. Entonces, ese sería un trámite que se debe de seguir jurídicamente para cuando uno quiere ya hacerse responsable de lo que la persona que cuidamos no tiene posibilidad de hacer. Pues yo espero que les haya servido toda esta información y seguiré insistiendo. Yo sé que lo vemos a lo mejor como ciudadanos algo inalcanzable, pero sí los invito a que con esta transformación que se esté viviendo, pues todos seamos parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth Torres Buenrostro, por su excelente ponencia. Hay que pelear mucho por los derechos de los adultos mayores, muchísimo, de verdad, hay mucho trabajo que hacer. Plenitud de Demencia C otorga la presente constancia a la doctora Elizabeth Torres Buenrostro por su ponencia Diferencia entre derecho y favor, los derechos del adulto con demencia. En el segundo Congreso de Alzheimer y otras demencias, yo soy parte de la solución. Muchas gracias.